Mi nombre es Carlos Armando y mi niñez, Miriam, pues fue una niñez muy llena de muchas cosas buenas, de regaños, de lecciones, de aprendizajes, de aventuras, de experimentaciones, de muchas cosas buenas y también algunos tropiezos en las cosas malas, vaya. Este Carlos, este niño, pues creció en una familia muy amorosa, una mamá muy, con un carácter muy fuerte, pues ella siempre ha sido de un carácter muy fuerte, un papá muy responsable, un papá que es muy trabajador, un papá que nunca fue encerrado en el alcoholismo, ni en el tabaquismo, ni en ninguna sustancia tóxica, muy apegado a su trabajo, me demostraba que lo hacía con amor, fue la persona que me enseñó a trabajar, compartíamos momentos yo de pequeño, pues mis papás tenían un negocio y yo les ayudaba, ¿no? A la entrega de brincolines y eso me emocionaba mucho el saber que teníamos un negocio porque yo disfrutaba los brincolines, ¿no? Ese niño que era bien feliz y que se vuelve muy emocionante el ver un inflable y cuando tú los tienes en tu casa, uy, créeme que el día que se me antojaba lo ponía y me agarraba brincando como niño y muy divertidísimo, vaya. Pero también en mis etapas de niños, pues fui aprendiendo mis lecciones muy claras que hoy en día las comprendo porque cuando estamos niños, mamá siempre nos dice, no corras porque te vas a caer, no corras o no te arrimes a la lumbre porque te vas a quemar, o no te vayas ahí porque te vas a caer. Y tienen voz de profetas las mamás porque yo creo que es un instrumento muy grande de papá Dios, porque eso es lo que me pasaba, me decían, no corras o no le des recio a la bici porque te vas a quebrar un hueso y ándale, que me quebro un hueso de niño, ándale, que ya me caí, ándale, que ya me pasó esto, que ya me regañaron por una travesura, ¿no? Y me tocó un tiempo una época hermosísima en mi niñez, porque era tiempo de canicas, de salir a jugar a los niños al fútbol callejero, de jugar con los trompos, a los tazos, hacer vagancias. La verdad era una persona, era un niño muy vago, muy llamado a la dirección en la primaria, vaya, tenía problemas de hiperactividad. Mis maestras siempre tuvieron algunos problemas, la verdad les agradezco a ellas, donde quiera que estén, porque me aguantaron, pero sí fue una etapa muy bonita, de muchos aprendizajes, y yo estoy muy contento con el regalo que Dios me dio por una familia, porque eh, no todas las familias pueden llegar a ser tan fuertes como algunas. Estaba todavía en la niñez cuando me llega la tentación. Yo ya tenía mi primera comunión, yo ya sabía que el hacer algunas cosas estaban mal, ya conocía los mandamientos, pero se me presenta mi primera tentación es el tomar algo que no era mío, empezar a robar y a robar a mi propia familia, porque era un niño que por medio de una vagancia, yo veía que a los niños les daban mucho dinero para gastar y pues yo no, a mí me daban en ese entonces 10 pesos, ¿no? Y todos llevaban a lo mejor 50 y compraban cosas y a mí me mandaban con mi noche, pero aún así quería comprar más cosas. Entonces mamá tenía un negocio muy grande de pollo fresco, vendía pollo fresco y una vez vi su bolsa de mucho dinero y dije, bueno, pues si tomo un billete, no se va a dar cuenta. A mí se me presenta mis primeras tentaciones por medio del pecado que es el robar y después se me presenta más adelante como el demonio de la lujuria, porque es algo que a los niños los puede afectar muchísimo. Llega por medio de la lujuria en la pornografía. Llega un momento en el que se me presenta esa ocasión y caigo en esa tentación y caigo en el de robar, hasta que un día mamá se dio cuenta, pues me dio una regañiza que en mi vida he vuelto a tocar 10 centavos que no me pertenecen. Ya pasando a la etapa de la secundaria, pues obviamente todavía era un niño que ya se quería independizar, ya no quería que mamá fuera por él a la escuela, ya no quería que fuera papá por él. Entonces, una persona que estudiaba, pero no dejaba de ser vago, Miriam. Un día se me presenta la tentación por medio de las adicciones y el pandillerismo, en donde para poder ser aceptado tenía que
que drogarte, tenías que pelearte con una persona más. Entonces ahí es donde se me presenta el demonio y ahí es donde le digo que sí, inconscientemente, por los lujos, por cuestiones de aceptación en la sociedad, porque era un niño que ya se había enredado muchísimo en las drogas y prácticamente pues empezaba a distribuir, a vender por mi propia cuenta, ¿no? Y creo que llegó el pecado de la soberbia, cuando me doy cuenta que deja cantidades de dinero. Ya tenía yo mis propias cosas, ya podía invitarle a un amigo una coca, muchísimas cosas, ¿no? Irnos a las maquinitas, pintarnos clases y hacer travesuras, vaya. Pero sí, la soberbia me ataca en querer tener más y más y más. Y me voy enredando más en las adicciones y más en la droga y más en donde Satanás me estaba tomando, el demonio me estaba tomando. Entonces, así es como se me presenta, Miriam, el demonio a mí, a este niñote. Cómo te hacía sentir, Carlos, estar tan inmerso en esta serie de tentaciones emocionalmente? ¿Qué te hundía, ¿no? Qué te hacía no salir de esos círculos viciosos? Ok, Miriam, pues eran bastantes cosas, ¿no? Hoy en día me doy en cuenta que todo lo malo en este mundo, lo que catalogamos como ser humano que es malo, y como lo dice Papá Dios que es malo, para el ser humano es muy atractivo. El pecado es muy malo, es muy malo, pero muy, muy atractivo. Entonces, te dejas seducir por él y te engancha. Ya después que te engancha, se te hace muy común, se te hace muy, pero muy común seguir pecando y pecando y pecando. Y ya te acostumbras y ahí es cuando ya te toma. Entonces, las emociones que yo sentía eran de soberbia. Prácticamente mi corazón está transformando en piedra, en ese corazón de niño que tenía, que jugaba, que se divertía, que jugaba con mamá, con papá, que lo mandaban y obedecía. O sea, ya no era ese niño, ya era un niño sin emociones, porque las fue destruyendo poco a poco. El sentimiento del amor ya me valía. ¿Por qué? Porque no me importaba que mamá o papá lloraran, no me importaba que mamá o papá discutieran. Entonces mis sentimientos, Miriam, se fueron perdiendo y se los fue llevando él, porque eso es lo que le gusta al demonio, que no sintamos para que sigamos pecando. Una de las principales cosas que me pueden o me hicieron tocar fondo, pues fue el desánimo, el desatar un trastorno por medio de las adicciones. El trastorno fue que era la depresión. Fui diagnosticado con bipolaridad en trastorno psiquiátrico, pero yo no lo sabía, entonces caigo en depresión, después me da un cuadro de manía y un cuadro psicótico. Entonces son cosas que te hacen crecerte muchísimo. Siempre buscaba ese amigo fiel, quien llamara la atención, siempre buscaba ser la persona más popular, siempre tener lo mejor. Yo lo que único que escuchaba, eres un fregón, ay, que vas, eres el que hace las mejores fiestas, oye, es que eres esto. No tener ese amor vivo de los papás, no escúchalo, dice en muchas de las ocasiones, puedes decírselo, oye, sí, yo te amo, te quiero muchísimo, pero es muy importante que a tu hijo le preguntes cómo está, qué se siente, porque los papás se preocupan porque se va con el novio y le preocupa que vaya a salir embarazada y les preocupa porque nunca a lo mejor han tocado un tema de sexualidad con sus hijos, nunca han tocado un tema de emociones con sus hijos, cómo pueden hacerle, pueden llevar a cabo esa situación. Mas, sin embargo, tengo totalmente comprobado que me hace tocar fondo la soberbia, me hace tocar fondo el abandono de todas las personas. Muchas de las veces ya no creían en mí, ya no tenían fe, la mentira me hundió y me hundió hasta llegar a comer de la basura. La verdad, algo muy triste. eh, Se los digo porque así es el pecado. El pecado cuando te estanca, una vez un gran amigo me decía, el pecado es como un charco de lodo como fango. Quedas ahí y en minutos te empieza a hundir y después cuesta muchísimo
salir de ese fango y quedas todo sucio y quedas todo y te tienen que limpiar y tienes que salir adelante, pero cuesta muchísimo salir del pecado. Obviamente nosotros somos pecadores, todos los días podríamos cometer alguno. De eso se trata esta vida, ¿no? De luchar contra ellos. Algunos están en guerra en otros países, pero nosotros, los que le decimos sí a Jesús, nosotros la guerra la hacemos con nuestras debilidades, contra nuestros pecados, para estar bien firme para cuando llegue la hora. Pues Dios empieza a manifestarse en mi vida por medio de una reflexión totalmente, porque deciden a mí encerrarme en alguna comunidad terapéutica y me empieza a llegar de una manera muy curiosa, porque el día que van por mí, yo estaba desvelado, acabo de llegar de una fiesta, van por mí, suben los muchachos, y a mamá le digo muchísimas humillaciones, muchísimas, le grité hasta lo que no, y yo estaba todavía muy enojado, muy frustrado. Entonces llego a esa institución y de un día para otro empiezo a caer en la realidad. Ya estaba ahí, ya estaba con muchachos ahí en un centro de rehabilitación y, y empiezo a recordarme todo lo que dije. Y veo a un joven leer la Biblia y le digo, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? A ver, préstamela, la voy a leer. Y decido leerla y se me empieza a presentar, empiezo a leer los evangelios y hay una parte en el evangelio que te dice y te habla sobre los padres, que es muy hermoso, que te dice que los cuides. Otro libro de Daniel también que te dice que los valores, que los respetes. Entonces yo empiezo a sentir en el corazón un piquete que me dice, oye, oye Dios, y yo todo lo que le grité a mi mamá y todo, y de cierto modo me dio muchísima tristeza, muchísima nostalgia, lloré, pero también me sentí muy alegre, porque yo ya era una persona que no derramaba ninguna lágrima, ninguna lágrima. Yo dije, no manches, ¿qué me está pasando? Y, y una persona me dice, es Dios, déjate guiar. Y me decían, era una palabra que tenían muy marcada en esa comunidad terapéutica, déjate guiar, tú solamente obedece. Yo dije, sí, ¿verdad? Y ya pasa. Y en esa institución hay servicios de trastes, servicios de oficina, servicios de papeleo, servicios, todos nos dividimos tareas de la casa. Pero en esa casa había una persona que no estaba ahí por adicciones. Era una persona a la cual le agradezco mucho donde quiera que esté y si algún día lo ve a alguien, eh, eh, él siempre rezo por él, porque esa persona me ayudó a que el corazón de piedra que yo tenía me lo fuera devolviendo. Y voy a platicar esta historia porque, porque era un servicio también en esa comunidad. Alguien tenía que cuidar a ese niño. Y cuando digo niño era que yo tenía 18 años y él, le digo niño porque él tenía la misma edad que yo, pero él tenía una patología dual. Entonces, él actuaba como un niño. Él se andaba jugando, viendo la televisión y jugando con los carritos y muy divertido, ¿verdad? Y, y me lo ponen a cuidar. Y mi soberbia era tan grande todavía que me decían, no, ¿cómo yo lo voy a cuidar? Porque a Juanito lo tenías que cuidar de que no tomara tanta agua porque se convulsionara, que lo tenías que cuidar porque se comían las cosas crudas en la boca, lo tenías que cuidar de todo lo que le pudiera pasar, lo tenías que limpiar, lo tenías que bañar, lo tenías que cambiar. Yo decía, no manches, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, yo me molesté muchísimo. ¿Cómo lo voy a hacer? No, yo no quiero hacer eso. Entonces, mmm, llega un momento en que veo que a Juanito, una persona de los de ahí adictos, le empieza a dar un sope, ¿no? Y un maltrato, y que lo defiendo y me meto en problemas por él y me llaman a la dirección y, oye, ¿por qué te andas peleando? No, pues es que le está golpeando a Juanito y pues es un niño, no manches, cómo lo dejan así? No, pues ¿quién fue? Y el total. El chiste es de que, entonces tú lo vas a cuidar, ok. Y yo les dije, yo lo voy a cuidar, yo lo quiero cuidar. Y me ponen a cuidarlo. Y fue tan hermoso el que yo con esta persona pudiera experimentar miles de emociones, que me pudiera regresar parte de mi corazón. Y donde quiera que esté, le agradezco muchísimo porque me dio la más grande lección de mi vida.
Y esta lección de mi vida consiste en que Leo lo cuidaba ya, perdón, lo empezaba a cuidar, lo empezaba a vaciar, ya lo tenía bien cambiadito, comíamos, jugábamos, o sea, eran todos ya grandes y no me daba vergüenza jugar con él a los carritos, a las pistolitas y jugar, no sé, estar divirtiéndome con él, ¿no? Me estaba regresando a un niño interior que yo tenía. Y hace pares de semanas, en ese mismo tiempo, acababa de leer un pedazo en la Biblia en donde decía, dichosos los niños de corazón porque de ellos será el cielo. Y digo, no manches, o sea, ¿será esto? Me empezaba a cuestionar. Entonces, termino mi proceso y, y salgo a mi casa, regreso a toda la normalidad, abro la Biblia y, y en una misa también lo escuché, en donde me decía, lo que hagas con el más pequeño de mis hijos es como si lo hicieras conmigo. Y después venían las bienaventuranzas, ¿no? Que era, perdón, las obras de misericordia, que era darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, enseñar al que no sabe. Entonces, todo eso lo hice con él, con Juanito, y me llega una imagen de Jesús en donde digo, no manches, lo que hice con Juanito, lo pude haber estado haciendo con Jesús. Entonces, empieza mi proceso, empieza ese proceso de esta transformación de mi corazón, en donde Dios me dice, déjame reconstruirlo, déjame limpiar ese lodo que tienes ahí, que te está ensuciando, que no lo necesitas, que tú puedes salir adelante, que tú eres muy grande y que tú puedes lograr muchísimas cosas más. Así es como toco fondo y como se me presenta Papá Dios. Nuevamente, porque lo cierto es que lo conocía, porque viví mi doctrina, porque viví mi atención en mamá y papá, pero me había alejado de él y se me vuelve a presentar de esa manera y sentí tan maravilloso como no tienen una idea. Hay algo tan hermoso que aprendí desde niño y cuando un niño quiere un permiso para salir con sus amiguitos, normalmente va con papá y le dice, no, va con mamá, perdón, va con mamá y le dice, mamá, ¿puedo ir con fulanito de tal? Y la mamá le dice, dile a papá. Y dice, no, mamá, tú convence a mi papá, tú ayúdame a que me den ese permiso, a que me dejen ir a esa fiesta, que me dejen ir a ese convivio, a poder salir con mis amigos. Y yo lo tomé, pero en lo espiritual, porque yo pedía fuerzas, pero ¿qué creen? Yo las fuerzas se las pedía a mamá, así como el permiso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo pedía fuerza con esto, con el rosario, con mi mamá. Yo pedía fuerza con mi mamá para poder limpiarme de todo eso, para poder hacer la voluntad de Papá Dios, porque así funciona. Realmente es nuestra madre, es nuestra intercesora y es la dueña de los permisos, porque ella es la que intercede ante nuestro Padre. Y yo le decía, mamita, cúbreme con tu manto, ayúdame, líbrame de las garras de Satanás, porque cuando uno quiere volver al camino de Dios es muy difícil, pero si le pides ese permiso a mamá María para que le diga a papá Dios que te dé la fuerza para seguir adelante porque quieres hacer su voluntad, eso, esto es lo que te dará la fuerza, el rosario. El Santo Rosario es lo mejor que nos pudo haber dejado mamita. Entonces, eso es lo que a mí me da la fuerza día con día, no dejar de rezar, pedir mi fuerza, mi fe, que mi esperanza siempre esté puesta en Él, que mi vista y el centro de todo sea esa cruz en la cual cada quien la toma y la lleva a cabo con la voluntad de Él, con la fuerza de Él, pero sí necesitamos de una mamá para obtener ese permiso, el permiso de la fuerza de voluntad.
pues el día de hoy, Carlos es un niño espiritual, porque no dejo de hacer mis vagancias, no dejo, o sea, vagancias buenas, claro que hay vagancias buenas como el bromear con tu familia o tirarle carrilla a tu tío o carcajearte hasta que te duele la panza con tu familia, con tu novia, ¿no? O sea, eh, ir por la calle y ir caminando como si fueras niño y reírte, que no te importe lo que la gente te diga, que no te importe nada, pero en un hombre muy maduro, en un hombre con un cimiento espiritual que papá Dios me lo ha concedido, un hombre que poco a poco se quita ese lodo por completo, que, que recupera a su familia después de haber perdido totalmente la confianza. Ahora recupero a mi familia. Gracias a papá Dios se me ha dado la oportunidad de encontrar mi vocación en el matrimonio. Estoy a punto de casarme con una persona increíble que yo creo que me premió ahí porque digo, no puedo creer que me hayas premiado después de todo lo que te hice, pero así es Dios. Dios te da lo mejor cuando utilizas tu derecho divino, entonces pide y se te dará. Pues yo pedí y se me dio una mujer increíble, se me regresó mi familia, se me regresó mi confianza, me dio nuevos amigos, pero algo que me dio una gran enseñanza es tres, tres enseñanzas que las tengo arraigadas, que es el amar, servir y perdonar. Pues hoy Carlos ayuda a muchas personas que se encuentran en adicciones. Hoy Carlos coordina grupos juveniles, ayuda en pastorales juveniles, tienen su propio grupo en una parroquia, ayuda a los sacerdotes. Eh, Hoy Carlos ha salido en muchísimos programas en donde les interesa tener algún aprendizaje, ¿no? Por medio de una experiencia ajena. Hoy Carlos tiene muchos diplomados, como el de jóvenes empresarios, finanzas bíblicas, liderazgo por parte de Carlos Slim, eh, ¿cómo se llama? El de trastorno autista. Hoy Carlos da catecismo a niños con autismo, siempre al servicio como, pues ese cariño, ese amor que nació por parte de Juanito, vaya, el servirles a ellos, el poderlos comprender, el que luchar por ellos para que no nos discriminen. Hoy Carlos vive al servicio de Papá Dios, a donde quiera que él quiere que vaya a transmitir su mensaje. Yo lo comparto siempre cuando me da la fuerza, siempre me da la esperanza. Hoy Carlos tiene una marca, hoy Carlos registrada ya, bendito sea Dios, un programa que implemento en las mentes de los jóvenes que tienen muchos problemas. De hecho, esta playera contiene el escudo de la marca, que significa el espíritu, la mente y el cuerpo, la balanza perfecta para lograr lo que tú te propongas, con el peso, eso significa la pesa, con el peso que tú le quieras poner a la vida, porque a veces va a ser muy pesado, a veces va a ser muy fácil, pero si ejercitas tu espíritu y tu mente y tu cuerpo, esa carga siempre será ligera, como lo dice Papá Dios. Mi carga es ligera y mi yugo suave. Entonces, estas tres estrellas significa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, implementando los jóvenes, que Papá Dios, pues, es nuestro creador. Papá, Dios Hijo es nuestro guía, cómo nos enseñó a realmente vivir esta vida para poder llegar allá con Papá Dios. Y Espíritu Santo, pues quien nos guía en las travesías, en nuestras aventuras en este mundo. Estas tres significan esfuerzo, enfoque y dedicación. Aquí está en inglés, está una S, una M si lo volteas y lo inviertes, y una B que es Spirit, Mind y Body. Todo está encerrado en una casita, es como un templo. ¿Por qué? Porque si tú adentras la ejercitación de tu espíritu, la ejercitación de tu mente y la ejercitación de tu cuerpo, lo encierras en tu templo vivo que eres tú del Espíritu Santo, puedes lograr lo que tú quieras. Eso es lo que implemento hoy en los muchachos. Es un proyecto grandísimo en el cual se basa de una institución en donde a personas adictas no solamente instruirlos emocionalmente para que salgan de las adversidades, sino crear campeones, ¿no? Esos campeones de vida.
no solamente que lleguen a personas en donde ya salió de la adicción, pero ¿qué va a hacer de su vida, no? Entonces, por medio de un deporte que puedan alcanzar una medalla en instituciones como CODE, en algunas competencias que puedan tener lo mejor de natación, otras de carreras, que no solamente salgan de las adicciones, sino que salgan, pero salgan como un campeón y demostrando que Papá Dios siempre nos da la victoria. Ese es un gran proyecto. Gracias a Papá Dios van avanzando las cosas y hay muchos resultados. Tengo un hermanito, Juan Sánchez, que es un boxeador ya muy profesional, ha ganado sus primeras peleas, está debutando, ha salido en Televisa y él tiene arraigado este programa. Es un programa que no le veo falla porque mientras tengas el espíritu bien ejercitado, tu mente también la tienes que tener ejercitada, metiéndole buenas cosas a tu mente, como leyendo libros, buenas informaciones, no creyéndote de los chismes, de corroborando las informaciones tú y de tu cuerpo, pues teniendo alguna actividad física, cuidando tu cuerpo, porque cuando tú haces actividad física, tu corazón bombea, tus arterias se destapan, tu cerebro se oxigena, llegan las mejores ideas, pero lo principal siempre es el espíritu. ¿Y cómo ejercitamos el espíritu? Pues es muy sencillo. Y aquí existe una proteína increíble, que no me gustan las proteínas para ejercitar el cuerpo, pero en la espiritual existe una proteína muy eficaz y se llama la comunión. Tú ejercitas el espíritu con la lectura de la Biblia, haciendo tus oraciones, no perdiendo la conexión con Papá Dios. Y Él está en línea en las 24 horas del día. Así que le puedes mandar un mensajito desde tu corazón y Él te contestará. Más sin embargo, si lo ejercitas, debes de tener un suplemento y la proteína ahí es la Sagrada Comunión. Entonces, eso es lo que es Carlos hoy. Se sigue instruyendo. Estoy a punto de terminar otro diplomado de pastoral juvenil. Estoy a punto de concluir algunos estudios. Sigo avanzando en mis proyectos. Sigo siendo feliz, ese niño auténtico que le devolvió Papá Dios a este corazón hecho de piedra, ese así como lo dice, ¿no? Jesús tomó el barro y lo empezó a formar nuevamente, porque sí fui destrozado, fui pisoteado y fui humillado, pero hoy me doy cuenta que siempre el guerrero es así. Ríe, llora, tropieza, se cae, se levanta, pero hay una cosa en el que un verdadero guerrero siempre vamos a tener en común, que Dios siempre nos da la victoria. Dios nos la va a dar siempre cuando confíes en Él. 25 aniversario de la Pastoral de la Comunicación. Arquidiócesis de Guadalajara.